que es el INAMPO, que se encuentra. Listo, ¿me escuchan? Qué pena con ustedes que se me acaba de caer el internet. Sí, ahora ¿Todos me sí. confirman si me escuchan? Listo, me disculpan ahí, Sí, es que preciso se cayó el sí. internet un momentico. Listo. Entonces ya inicié la grabación de la llamada. Como les decía, hoy nos acompaña Jorge Amel, que es nuestro coordinador en campo, la señora Yoleida Salcedo, que es la representante por las organizaciones, la señora Marlis Beltrán, que es la representante por los participantes, y la señora Sandra Márquez, que es la representante del aliado comercial, que en este caso es Campo Dulce. También nos acompaña el señor José David Hernández, que es el coordinador, el supervisor del contrato, y pues estoy yo, que soy el representante de la entidad ejecutora. ¿Me confirma si pueden ver la presentación, por favor? Sí, ahora sí se ve. Sí, ahora Listo. ya salió ya. Espérenme un segundo me aparezca nuevamente a mí. Listo. Listo, perfecto. Entonces, pues damos inicio al comité de implementación. El comité pues tiene 4 puntos principales. El primero pues es poderles contar el orden, los principales avances técnicos en el primer año de ejecución del proyecto. El segundo punto pues es poderles hablar de la ejecución financiera corte de 31 de diciembre, también del primer año, incluyendo tanto la ejecución del proyecto con fondos del Fondo Colombia Sostenible como la ejecución de las contrapartidas de las entidades cooperantes y finalmente, bueno, finalmente no, el tercer punto son las proposiciones para el comité. Estas incluyen pues un primer ajuste al presupuesto, un ajuste a las contrapartidas y un cambio de participantes que resultó en el último trimestre. Y finalmente está como el punto 4 otros, pues proposiciones que puedan salir durante el comité o que tengan ustedes como miembros del comité. Entonces, arranco pues con este primer punto que son los principales avances técnicos en el primer año de ejecución. Tenemos aquí primero pues toda la parte de las jornadas de formación de promotores apícolas. Digamos que eso es un pilar fundamental dentro del trabajo técnico de seguimiento y monitoreo y también de transferencia de conocimientos a los participantes y también de técnicas. Entonces, como ustedes recuerdan, tenemos 12 promotores apícolas, bien formándose desde mayo, una vez mensual, bien formándose en un tipo de habilidad. En este caso, pues tenemos 8 talleres de formación, pues que incluyen desde temas apícolas a trabajo con metodologías y seguimiento de herramientas, tanto en físico como digitales a través de aplicativos en el celular. Y pues también un tema bastante fuerte en temas de cartografía, seguimiento a siembras, inventarios de especies melíferas, calendarios de floración. Entonces, esto es un poco como para mostrar de forma muy resumida, pues cómo ha venido sucediendo esa formación de los promotores. Estos promotores a su vez, o sea, no solo se forman, también digamos que tienen unas tareas muy puntuales, pues les digo que son como el motor del seguimiento y el monitoreo del proyecto, que pues vienen desarrollando desde junio, mes donde fueron contratados, y pues digamos aquí tenemos un recuento de pues cuáles son esos productos que nos han entregado los promotores. Entonces en junio pues sucedió la primera visita, nos entregaron 119 formularios COVID de primera visita de mapa presente, también nos entregaron 116 mapas presentes prediales,
formatos de prácticas ambientales de los predios participantes, formatos de registros de agroquímicos. Para el mes de julio se hizo la segunda visita que esta consistió pues en todo el tema del mapa futuro. Entonces tuvimos unos registros COBOS, que son los registros que recogemos a través de los aplicativos móviles. Tenemos también pues unos registros de prácticas ambientales propuestas a futuro para los predios, donde pues es como un primer compromiso que hacen los participantes en sus predios con su predio pues para mejorar las prácticas ambientales y por tanto mejorar el uso de los recursos naturales y pues también en parte de conservación de las áreas con importancia ambiental. Y tenemos un segundo formato de registros de agroquímicos, que es una segunda iteración que hicimos frente a ese formato de registro. Ya para agosto tenemos pues, estas vistas que hicimos de inventario de especies melíferas. Precisamente nos fuimos con un formulario COBO, pues, que es una aplicación móvil donde registramos como todos los formularios o las encuestas que queremos recoger en campo con los participantes. Y de los predios participantes del proyecto se recogió pues la presencia o ausencia de especies melíferas. Esto posibilitó en septiembre, que fue la cuarta visita, poder hacer los calendarios florales de los predios, pues que ya esto digamos es un gran avance en dos sentidos, en que las personas y los participantes puedan conocer pues el potencial que tienen sus predios para la producción melífera a través de conocer las especies melíferas que tienen, y el segundo está relacionado con temas de conservación en el sentido de que pues las personas en la medida que conocen y reconocen las especies vegetales y le dan digamos que una valoración, en este caso productiva y cultural, pues va a ser más posible o va a facilitar pues que las personas conserven y mejoren, digamos, esas áreas naturales, que en últimas es un poco el objetivo del proyecto, el tema de la rehabilitación ecológica. Y pues adicional, digamos que en esta cuarta visita que hicieron los promotores, también está el tema de, pues hubo correcciones del trabajo hecho en los meses pasados, porque como esto es un proceso de aprendizaje con los promotores, eso siempre hay que recordarlo, pues no todas las cosas llegan perfectas en cada mes, entonces nos toca de a poco ir corrigiendo con ellos y en ese proceso ellos van aprendiendo y puliendo las metodologías y las técnicas que utilizan al momento de recoger los seguimientos. Y también durante ese mes de septiembre, pues empezamos a que los participantes firmaran documentos o actas donde reconocen y se comprometen, por ejemplo, a pertenecer a un grupo apícola o reconocen y afirman conocer, pues, qué se les va a entregar y cuál es su compromiso en el caso de la siembra de árboles e instalación de cerca. Para el mes de octubre, noviembre y diciembre, pues que es el siguiente trimestre, tenemos que en octubre pues fue la quinta visita donde empezó el seguimiento a las siembras. En noviembre estuvimos ya con todo el tema de que nos firmaran las actas de entrega de materiales para siembra, las actas de entrega de elementos de protección personal. Digamos que hubo una serie de entregas que vamos a ver más adelante en el proyecto, entonces los promotores también ayudaron y fue uno de sus papeles. Acompañar todas esas jornadas de entrega de insumos y bienes, ya sea para la parte de siembras, instalación de cercas del componente 1 o las entregas relacionadas a elementos de protección personal, equipos y herramientas apícolas que se hicieron en el componente 2. Entonces fueron los promotores los encargados de entregarlas, de estar apoyando logísticamente, pero también de recoger las firmas de las actas de entrega de cada uno de los participantes. Y finalmente en noviembre y en diciembre estuvieron concentrados los promotores en el seguimiento a las siembras de árboles que sucedieron durante el mes de octubre, y ese seguimiento pues se hizo en noviembre y en diciembre, la primera visita el primer seguimiento a siembras. Esto es un poco pues para contarles pues, como les decía, los promotores son como el pilar del trabajo que tenemos en toda la parte de seguimiento y monitoreo y pues son digamos que el primer acercamiento en cada una de las 9 comunidades con las que trabajamos. A nivel de formación veredal o de encuentros a nivel veredal, durante el 2021 se sostuvieron 9 encuentros a nivel veredal. El primer encuentro pues, fue la socialización del proyecto en el mes de abril. En el mes de mayo tuvimos un taller que se divide, digamos que en dos líneas, tanto en la parte de poder tener una primera vista de mirada de paisaje con las personas frente a la ubicación de sus bosques, de los cultivos, pero también eso visto desde la apicultura. Entonces, en mayo tuvimos el taller de bosque, abejas y humanos,
y ahí salieron dos productos muy importantes. Primero, como el primer acercamiento a donde se iban a hacer las siembras e instalar las cercas, desde una mirada de paisaje desde cada vereda, pero también dónde eran los mejores lugares para ubicar los apiarios, y fue como el punto de partida para que se conformaran los grupos de trabajo en apiarios colectivos. En junio tuvimos ya un taller netamente apícola relacionado con la estructura interna y externa de las abejas. En agosto tuvimos en julio pues también tuvimos un taller pues netamente apícola. En agosto tuvimos un taller relacionado con el plan de gestión ambiental sobre buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas ganaderas en un contexto apícola. En septiembre tuvimos un taller relacionado precisamente nuevamente con el tema de las siembras y las cercas, y era para poder transmitir de nuevo con las personas pues las técnicas y prácticas al momento de sembrar, cómo conformar núcleos de siembra, por qué era importante hacer las siembras y todo el tema de las cercas, y también un primer acercamiento al seguimiento a estas actividades que se hicieron. En septiembre tuvimos nuevamente un taller sobre condiciones higiénicas y sanitarias en la parte apícola. En noviembre tuvimos pues entregas apícolas, que fue un taller de entregas. Este taller estuvo pues relacionado a poder entregar los elementos de protección personal apícola, herramientas y equipos, y también comunicarles a los participantes pues cuáles eran las formas de uso, mantenimiento y buen cuidado de los mismos. Y finalmente en noviembre pues tuvimos un taller nuevamente relacionado con el plan de gestión ambiental. Es un taller que se hizo tanto en las veredas de participación de Fondo Colombia Sostenible, de Saber del Monte, del proyecto Saber del Monte Fondo Colombia Sostenible, como en las veredas de Saber del Monte financiado por Riqueza Natural, que son las dos iniciativas que tiene Patrimonio Natural en Montes de María. Entonces fue un taller que se hizo en más de 18 veredas en el municipio del Carmen de Bolívar y Chalán. O sea, fue el mismo taller, no solo se hizo con los participantes de Fondo Colombia Sostenible de este proyecto, sino de otro proyecto. Y pues la idea era un poco nuevamente esta mirada de paisaje a nivel veredal, pues buscando que las personas reconocieran y revaloraran esos determinantes ambientales como el bosque, el agua, y las especies vegetales y las especies de fauna. Entonces, pues tuvimos 9 veredas. A nivel general tuvimos una asistencia del 84% en promedio en cada uno de estos encuentros en general en cada las organizaciones, con una asistencia de 157 participantes en promedio por cada uno de los talleres. Tuvimos, digamos que una muy buena asistencia en la mayoría de las organizaciones, por encima de el 76%. Y sin embargo, pues tenemos dos organizaciones que lo hemos expresado en comités anteriores, que son las dos organizaciones de Chalán, donde la participación, el porcentaje de participación, pues es menor comparados a las del Carmen de Bolívar. Y pues frente a esto es muy posible que digamos, haya muchas razones para explicar la baja asistencia, y entre una de ellas es que, digamos que la asistencia o la cantidad de veces que está el equipo técnico en Chalán es menor a la del Carmen de Bolívar. Recordemos que en Chalán solo hay 2 organizaciones y en el Carmen de Bolívar hay 7. Y pues, digamos, esa puede ser una primera. Tal vez, digamos, que no hay la misma familiaridad pues con el equipo técnico, pero también suceden otras cosas, y es que las organizaciones en Chalán, también pasa en el Carmen de Bolívar, están en otros proyectos que muchas veces impiden a ciertos participantes asistir a una reunión cuando se cruza con otro proyecto. Entonces, pues hay varias razones. De todas formas, nosotros pues seguimos explorando soluciones para aumentar el porcentaje de participación pues en estas dos organizaciones en el municipio de Chalán. Otro punto importante, bueno, perdón, se me olvidó pasar la diapositiva. Aquí estaba pues precisamente como el porcentaje de participación en cada uno de los núcleos veredales y organizaciones. Entonces tenemos pues que Chalán pues tiene los dos últimos, que son de 73 y 76%. Frente a las jornadas de fortalecimiento organizacional, tuvimos 5 encuentros con el profesional Freddy Aguilera. Estos encuentros se realizaron pues con las organizaciones. Es importante mencionar que para esos encuentros de fortalecimiento organizacional se invitaron a personas de la junta de cada organización y a asociados de cada organización que necesariamente
no estaban vinculados al proyecto. Entonces, pues tuvimos participantes que estaban o no estaban vinculados al proyecto necesariamente en cada una de las jornadas de fortalecimiento que se realizaron. Entonces tuvimos un primer taller de diagnóstico organizacional MER. La MER es la metodología de emprendimiento rural de la FAO, entonces aplicamos esta metodología y a partir de ahí, de los resultados de la metodología, pues se hizo el taller de planeación estratégica. De este taller de planeación estratégica hay un documento de planeación estratégica para cada una de las organizaciones que fue entregado por el profesional al final. También tuvimos un taller de gestión financiera, un taller de gerencia y trabajo en equipo y finalmente un taller de organización, liderazgo y derechos y deberes de los asociados. Nuevamente tenemos que pues, fue muy variada la participación en cada una de las organizaciones y hubo talleres que debido al tema pues invitaba a un menor número de participantes por organizaciones y se juntaban organizaciones que estuvieran geográficamente cercas para hacer el mismo taller. Listo. Ahora, frente a la entrega de activos productivos, en el componente 1, como lo había mencionado, que pues, está enfocado en el tema de la rehabilitación ecológica, en el área de influencia del proyecto, pues entregamos activos productivos por cerca de 99 millones de pesos. Estos estuvieron pues, relacionados precisamente a todos los insumos y herramientas necesarios para el establecimiento de siembras con especies con importancia ecológica en procesos de restauración o rehabilitación ecológica, pero que también a su vez fueran melíferas, y al establecimiento de aislamiento de áreas con importancia ambiental, pues con cercas vivas. Entonces, cuando uno coge todo lo que se entregó, obviamente aquí es contando el transporte, solo lo que se entregó en físico en el componente 1 y lo divide por cada uno de los participantes, pues esto nos da que cada participante recibió 529.000 pesos en insumos, bienes o herramientas en el marco del componente 1 para realizar pues, dos acciones muy puntuales, la siembra de las especies y los aislamientos. En el componente 2 tenemos que pues el componente 2 es todo el tema productivo, con todo el tema de apicultura. En este, pues entregamos todo el tema de la dotación apícola, pues que como les decía, comprende elementos de protección personal, herramientas y equipos. Entonces a cada participante le entregamos un overol con careta, un par de botas, unos guantes plásticos, apícolas, un ahumador mediano, la palanca, un cepillo barrenador, el botiquín de primeros auxilios, un cuchillo superculador y un toldo para la extracción de miel. Esto en total nos da 155 millones de pesos y cuando hacemos la misma operación es como si a cada participante le hubiésemos entregado 827.880 pesos en activos productivos en esta primera parte del componente 2. Finalmente, durante el año pasado, en los meses entre octubre a diciembre, entregamos 420 kits de colmenas completas, perdón, de colmenas que corresponde al 60%, o sea, 6 colmenas completas, y lo entregamos en 3 organizaciones. En Pativaca, que es la organización Asagrupat, en el Bálsamo y Cascajo, que es la organización Asproacep, y en Santa Rita, que es la organización de familias campesinas de la vereda Santa Rita, SOFAC. Y de esas 70 familias que entregamos, cuando hacemos la misma operación de coger los activos productivos que entregamos y dividirlo en el número de personas, es como si a cada persona le hubiéramos entregado 2.544.000 pesos. Perdón, 2.544.000 pesos. Con el tema de las entregas de las colmenas, y lo menciono acá de una vez porque es muy válido mencionarlo, hemos tenido, digamos que una serie de retrasos que han sido bien conocidos por el comité y también por el supervisor. Y el primer atraso fue, digamos que todo el tema administrativo en el proceso de licitación del contrato, y una vez se pudo licitar el contrato, digamos que los tiempos propios de estudiar las ofertas, ya después cuando se escogió un proveedor, de tiempo de la generación de las pólizas, y ya después por temas de clima en ese momento, mucho invierno, pues dificultó algunas entregas de producción. Y cuando entró el verano, pues ya el tema era que pues no era posible entregar las colmenas, pues porque suponía un riesgo alto de que las colmenas pudiesen enjambrarse o escaparse. Entonces se realizó un otro sí, pues para postergar la entrega de las colmenas
una vez empiecen, o sea, por ahí 2 semanas antes de la temporada de lluvias. Me disculpan aquí que no había pasado las presentaciones. Aquí nuevamente está la información de los activos productivos del componente 1. Acá está la información de los activos del componente 2. Y finalmente lo que les estaba hablando hace un segundo de las colmenas. Al correo electrónico pues les va a llegar en su momento esta presentación y el video de la presentación también pues para que puedan revisarlo. Cualquier duda que tengan o duda o comentario pues no se preocupen, pueden intervenir. La idea es que pues cualquier duda podamos resolverla acá. Frente al tema de los avances de siembra, es importante pues comentarles que se hizo un contrato con ACAFOR, que es la Asociación de Campesinos Forestales de Camarón. Se hizo un contrato para la adquisición de 45.000 plántulas, que fueron las que se pagaron. En realidad nos llegaron 45.800, digamos que el proveedor, como un porcentaje de árboles que podían morirse, pues agregó una mayor cantidad de árboles. Cabe decir que recibimos más de 56 especies, tuvimos una alta diversidad de especies, que venían algunas con importancia ecológica, otras o importancia ecológica y o melíferas, también un grupo de frutales que también a su vez eran melíferas, y esa selección de especies, digamos que estuvo ahí a cargo del equipo técnico y en su momento del profesional forestal, y pues tenían, digamos que, una intención marcada de generar una rehabilitación ecológica en los predios participantes, pues con un enfoque productivo hacia la apicultura. De estos árboles que recibimos, a cada participante se le entregaron 240 plántulas. Entonces, en total, transportamos 45.120 plántulas a las veredas. Durante el transporte de estas plantas, de estas plántulas, pues tuvimos, digamos que, una pérdida de 344 plántulas. Una vez ya llegaban las plántulas a cada uno de los predios, pues digamos que ahí viene el siguiente paso y es cuánto tarda o toma de tiempo cada uno de los participantes en que recibió las plantas a sembrarlas. Eso podía variar mucho entre cada una de las veredas, pero entonces cuando entregábamos los árboles a predio, pues tuvimos en total 44.776 plántulas entregadas que estaban vivos, pero antes de que las sembraran, pues tuvimos una mortandad de 3.296 plántulas. De nuevo, esto se debe a si la persona tenía los medios o no para transportarlos directamente al área donde los iba a sembrar en su predio, o pues el tiempo que tardara en sembrarlo. Tenemos reportes de personas que sembraron a finales de diciembre e inclusive tenemos árboles que aún siguen sin sembrarse. Entonces, esto nos dejó de árboles disponibles para siembra, pues un total de 42.480 plantas. Ya empezamos a hacer el seguimiento de siembras entre noviembre y diciembre, entonces tenemos que los árboles sembrados a diciembre del 2021 con esa fecha de seguimiento. Aquí nuevamente los promotores son los que hicieron las visitas de seguimiento y este reporte, pues hay que decirlo claramente, es la visita que hicieron ellos y que de alguna forma hicieron conjunto con cada participante. Pues tenemos un reporte de 40.220 plántulas sembradas. Y por sembrar, es decir, que a 15 de diciembre no se han sembrado 1.260 plantas. Finalmente, digamos ya con los datos específicos, tenemos la siguiente información. De 125 predios que tenemos, las personas en general podían sembrar en un lugar o en lugares diferentes, pero en total digamos que tenemos 237 espacios de siembra en esos 125 predios. El máximo número de espacios de siembra en un predio pues fueron 3. Tenemos que los árboles sembrados vivos ya a 15 de diciembre son 39.440 plántulas y los árboles sembrados muertos, o sea que se sembraron pero después se murieron, son 780. Y esto nos da una mortalidad global de 4.420 plántulas que corresponde en general desde el primer proceso de acopio hasta la visita que hicimos a 15 de diciembre, más o menos del 9,8% de mortalidad de las plantas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo. Entonces continuamos con el segundo punto de la reunión, pues que es la ejecución financiera a corte de 31 de diciembre. Entonces, perdón. Para esto tenemos que en el componente 1 del proyecto
donde están presupuestados 644 millones de pesos, con 605.000 pesos. Hubo una ejecución de 338 millones de pesos con 84.072 pesos, que corresponde al 52,45%. Aquí ustedes pueden ver el detalle, digamos, de cada uno de los productos y actividades del proyecto, pues cómo fue la ejecución frente a lo presupuestado. Para el componente 2, que el componente 2, ¿se acuerdan que es el componente pues, productivo del proyecto? Tenemos una asignación de 1.667 millones de pesos con 215.985 pesos, con una ejecución de 441.170.622, es decir, una ejecución del 26,46%. Y pues digamos que esta ejecución, que de alguna forma es más baja que la anterior, pues corresponde precisamente a lo que hemos logrado pagar y entregar en el tema de las colmenas. Si ustedes se dan cuenta, el producto 2, que es el establecimiento y sostenimiento de apiarios, sobre todo el establecimiento de colmenas, que es la actividad, pues tiene asignados 989 millones de pesos. Entonces, en ese sentido, pues en la medida en que vayan, o sea, que podamos entregar las colmenas que están suscritas con el contrato con Apromiel, pues vamos a poder pagar y pues vamos a aumentar esta ejecución de recursos. Y finalmente, aquí para el componente transversal de los 147 millones que Patrimonio utiliza como parte de administración del proyecto, pagándole a empleados en pues, toda la parte financiera, logística, administrativa y operativa del proyecto, pues a la fecha del primer año, pues solo se ejecutó 29 millones de pesos, correspondientes al 19,92%, o sea, casi un 20%. En general del proyecto, pues tenemos que de los 2.459 millones del proyecto, hemos ejecutado en el primer año 808 millones de pesos, que corresponden al 32,88%, y que a su vez corresponden al 93,94% del primer desembolso del proyecto. Entonces ya se ha realizado la solicitud del segundo desembolso por otro 35%, pues para contar con los recursos para seguir ejecutando el proyecto durante los meses que quedan. Relacionado a las contrapartidas, pues hay que recordar que tenemos dos grupos de entidades que están como contrapartidas. El primer grupo es el grupo de las organizaciones y el segundo grupo son las entidades. Digamos, entidades que no son necesariamente las organizaciones. Entonces, en este primer grupo tenemos a las 9 organizaciones de productores. Aquí ustedes pueden ver el detalle en la tabla de la derecha, pues cómo cada una de las organizaciones ha ido aportando en mano de obra en las actividades de siembra de árboles, de instalación de cercas vivas, y en el componente 2, precisamente adecuación del terreno para la instalación de colmenas, actividades de la instalación de colmenas, desinfección de colmenas y sostenimiento de apiarios. Esa certificación, digamos, esta semana cada representante legal, con cada representante estuvimos revisando las cartas de contrapartida y ya se firmaron, y pues tenemos un total que de las 9 organizaciones, la contrapartida en mano de obra durante este primer año de ejecución, o específicamente durante este último trimestre del proyecto, es igual a 159.943.510 pesos, que equivale al 19,3% del total de la contrapartida de las organizaciones, que está por 828 millones de pesos. En el caso de la contrapartida del proyecto Saber del Monte de Riqueza Natural, tenemos que a fecha del 31 de diciembre pues, se certificaron 191.873.197 pesos. Esto equivale a 86% de los recursos proyectados por parte de este otro proyecto ejecutado por Patrimonio Natural, y quedó por ejecutarse 32 millones de pesos. Este proyecto de riqueza natural pues ya cerró, o sea, cerró el 30 de diciembre. Entonces, para el segundo año, pues digamos que no va a ser posible certificar esta contrapartida, y pues aquí necesitamos más adelante pues ajustar la contrapartida del proyecto en general, pues para este proyecto en especial, o para esta entidad en especial. Para el caso de Patrimonio Natural, de los 383 millones proyectados en el proyecto de contrapartida de 2 años, tenemos que en el primer año
pues se certificó 165 millones de pesos, que corresponden al 43,22%. Estamos, digamos, a vísperas de tener una reunión con el área financiera, pues digamos que algunas personas de nómina siguen en vacaciones porque pues cruzaron las fechas, y la idea es poder revisar pues un ajuste a la contrapartida de patrimonio natural, porque pues, van a haber algunas cosas que patrimonio natural no va a poder certificar como contrapartida, y hay otras que podría certificar, y un ejemplo de esto pues va a ser la operación del aplicativo móvil Compa, pues que se los he mencionado antes, que es como un aplicativo Android para celulares, donde se puede llevar la trazabilidad de predios agroecológicos enfocado a los productos de miel, ajonjolí y frijol. Entonces, en el caso particular de la miel, pues es muy conveniente para nosotros, y este aplicativo pues fue desarrollado en el proyecto de Saber del Monte de Riqueza Natural. Entonces, en febrero, pues espero podamos tener, digamos que una propuesta mucho más clara de cómo se va a realizar ese ajuste a la contrapartida. Espero no cambie en valor, sino pues que cambie la redistribución de los valores y actividades que se pueden certificar. Para el caso de la entidad Ayuda en Acción, en este momento digamos que no tenemos el certificado de contrapartida. También digamos que un poco este arranque de año arranca con las vacaciones de algunas personas, lo que les explicaba al inicio del comité, que Clara Inés no nos podía acompañar porque estaba, digamos, en sus vacaciones. En este momento no tenemos la contrapartida oficial para el trimestre, para el cuarto trimestre, pero a septiembre del año pasado, pues teníamos certificados 36.211.000, que correspondía al 30% de lo proyectado de la contrapartida de esta entidad, y pues también estamos planteando una reunión con Ayuda en Acción pues para revisar y ajustar si se requiere la contrapartida de esta entidad en el proyecto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo. ¿Ustedes me confirman si están revisando la presentación? O sea, si se alcanza a ver o si está quedando estática, es que no estoy seguro. Sí, señor. Listo. Me disculpo, o sea, por favor, si sigo hablando de largo y no paso la diapositiva, por favor, avísenme. Es que como estoy a doble pantalla, muchas veces no sé en cuál se quedó. Listo. Bueno, acá está lo de las contrapartidas que le estaba hablando. Me disculpan en serio si no estoy logrando pasarlas. Y por favor, avísenme. Listo. El siguiente punto, pues son las proposiciones para el comité. Digamos que arrancando el proyecto, digamos, si bien hubo ciertas deficiencias en algunas cosas de formulación en esa etapa de formulación, y a pesar de que algunas intentaron solventarse con la intervención de patrimonio natural, de todas formas, digamos que hay un escenario que es bien dinámico, y es precisamente el tema de la pandemia, que ha generado que algunas cosas aumenten de su valor unitario, es decir, que aumenten su precio, y pues esto ha generado que pues hayan algunas cosas que deban modificarse en el proyecto y en especial en el presupuesto, y también es asociado pues a ciertos atrasos generales en la ejecución del proyecto y en actividades que estaban proyectadas a realizarse en contrapartida, que necesariamente no se realizaron, y pues que nos deja actividades con o sin financiación. Entonces, ese es un primer ajuste del presupuesto. Creo que es el primer ajuste que hacemos, digamos, de este valor, que es el que se está proponiendo. Y pues la idea es que pues podamos redistribuir recursos del proyecto pues por el orden de 106.865.594, que equivalen al 4,35% en relación a lo financiado por Fondo Colombia Sostenible. Entonces, en ese sentido, pues solo necesitaríamos la aprobación del comité de implementación. Y cuando hablamos de traslados entre actividades y componentes, pues se requiere pasar 42.754.543 pesos del componente 2 al componente 1. Entonces, a continuación, pues les voy a detallar un poco, pues, en qué consisten estos cambios que se están proponiendo, o sea, qué suman esos 106 millones de pesos, y pues cómo va a variar cada uno de ellos. Entonces, en el componente 1, pues lo primero es frente al tema de la adquisición de plántulas. Inicialmente se había presupuestado un valor unitario por plántula de 1.829.000 o 30 pesos,
Finalmente, pues con el proveedor que fue seleccionado ofreció un precio competitivo pues muchísimo menor al que estaba presupuestado inicialmente. El del año pasado fueron plántulas entre 1000 y 1050, dependiendo de su categoría, si era maderable, frutal o con cierta importancia ecológica. Entonces, en este caso, pues estamos proyectando dos cosas para el segundo año frente a la adquisición de plántulas. La primera, si bien la meta de adquisición de plántulas es de 73.111, pues la propuesta es poder adquirir 45.200 plántulas y pues presupuestamos que el precio unitario puede estar sobre 1.200 pesos por cada unidad de cada plántula. Esto nos da, digamos que una ejecución estimada para el segundo año de 54.240.000 pesos, lo que nos libera recursos de esta primer actividad por 42 millones de pesos. Entonces, pues aquí es importante comentarles que pues todo lo que está seleccionado en verde como una actividad son precisamente rubros donde se puede liberar recursos, y las que estén con un color beige o rosado son precisamente las actividades donde se requiere aportarle recursos para poder completar la compra del insumo o el cumplimiento de la actividad. Para el caso del hidrogel, pues al inicio del proyecto se sobreestimó la cantidad de hidrogel. En ese sentido, pues digamos que contamos con el hidrogel, inclusive para la siembra de otras 45.200 plántulas. Entonces, en ese sentido, pues también se liberan recursos. Para el caso del abono orgánico, digamos que aquí sí pasa lo contrario. Durante el primer año pues se utilizó todo el recurso disponible para la compra del abono orgánico para las 45.000 plántulas. Aquí pasó, fue lo contrario, se subestimó la cantidad, y pues en esta actividad puntual sí se requiere pues recursos por el orden de 8.245.000 pesos aproximadamente, pues para la compra de abono orgánico para la siembra de esas 45.000 plantas. Listo. En el caso de los abolladores, pues se adquirió el 100% de las herramientas, entonces en ese sentido, pues digamos que ese recurso se libera. Para el caso de la cinta flagging, pues como vamos a sembrar otras 45.000, que son más de lo que estaba estimado, y también se había subestimado la cantidad de cinta, pues se requiere nuevamente algo de recurso para comprar más cintas para el segundo año. Para el caso de las grapas, los postes, pues entregó el 100% de los bienes, que esto es lo relacionado con el tema de los aislamientos, durante el primer año. Entonces también se liberan recursos. Ustedes pueden ir siguiendo ahí la presentación, pues para cada una de las cosas, pues en la última columna donde dice el diferencial, pues que se va liberando. Para el tema del transporte de los materiales, pues se proyecta la ejecución de 12 millones de pesos en el transporte de los materiales para siembra, un valor muy similar al del primer año. Entonces también nos van a quedar un excedente de recursos que se pueden redistribuir en actividades que faltan. Para la alimentación de talleres de mirada del paisaje, digamos que se propone liberar los recursos de este rubro y concentrar todos los rubros que estén relacionados con temas de mirada de paisaje, seguimiento, en los talleres relacionados al plan de gestión ambiental. Listo. Listo. Aquí viene, digamos que la primera parte es donde más se requieren recursos, y digamos aquí tal vez me extienda un poco en esas dos diapositivas que continúan con el tema del equipo técnico. Inicialmente en la formulación o estructuramiento del proyecto, el equipo técnico pues no quedó adecuadamente proyectado, tanto en cantidad de personal como en los recursos, y en su momento pues digamos que en el primer año pues se planteó una alternativa de tener un equipo técnico compartido con el proyecto Saber del Monte de Riqueza Natural, pues que tiene el mismo nombre, y que pues con su coordinadora teníamos una muy buena sinergia de trabajo, teníamos las mismas veredas de trabajo e inclusive varios participantes. Entonces en ese sentido pues hubo profesionales que se compartían, ya sea porque lo pagara uno de los proyectos o porque el profesional se pagaba desde dos proyectos. Entonces aquí está el primer caso, que es el de coordinación en campo. Entonces el presupuesto del recurso de ese profesional estuvo pues a cargo del proyecto Fondo Colmena Sostenible durante 9 meses con una asignación de 1.500.000, y desde el proyecto de riqueza natural desde 2.800.000. Pero pues para el segundo año el proyecto no tenía estimado pues la contratación del profesional, y se requiere el profesional.
Entonces, en ese sentido, se está proponiendo que destinemos recursos o reasignemos recursos, pues para poderle pagar al profesional durante 12 meses que restan de ese segundo año, pues una asignación mensual de 3 millones de pesos. Entonces, digamos que aquí empezamos a notar de dónde salen esos primeros 106 millones de pesos y por qué hay que trasladar 42 millones de uno al otro. Y pues digamos que aquí ya empiezan a cuadrar las cuentas. El segundo profesional es el auxiliar de coordinación. Digamos que este es un profesional que estaba pago desde Fondo Colombia Sostenible, con una asignación de 2 millones mensuales. Para el segundo año, pues tampoco se había presupuestado este profesional. Y pues la idea es que pues podamos disponer de 24 millones de pesos para contratarlo. ¿Por qué son importantes estos dos profesionales? Y aquí quiero hacer una aclaración, igual con el profesional de seguimiento y monitoreo que vamos a hablar más adelante. Y es, el proyecto tiene 188 participantes, 125 predios para hacer acompañamiento, hacer seguimiento y monitoreo, 69 apiarios para hacer seguimiento y monitoreo y adicional 12 promotores que si bien conforman parte del equipo técnico también están en un proceso de formación. Y pues de alguna forma aún nos hacen falta profesionales, pero pues digamos que la primera idea es poder mantener el equipo base de profesionales y pues ir ajustando el trabajo pues para no tener que contratar otros más adelante o en la medida de lo posible. Pero digamos que eso era muy claro o importante poderlo mencionar. El siguiente profesional que estamos proponiendo o que va a necesitar asignación de recursos es precisamente el profesional forestal. Inicialmente estaba asignado la contratación del profesional para 10 meses. Esta vez estamos planteando que podamos contratarlo 11 meses, entonces requerimos un mes adicional para tener al profesional pues un mes más. En este momento no tenemos contratado al profesional forestal, la idea es poderlo tener febrero, marzo, abril, mayo y junio, pues para que pueda estar a cargo de todo el tema de la adquisición de plantas y seguimiento y monitoreo de la segunda jornada de siembras en el segundo año. Entonces requerimos pues un total de 4 millones de pesos para este profesional. El siguiente profesional es el profesional de seguimiento y monitoreo, y ya que hay un caso pues particular como el que les contaba, parecido al del coordinador en campo, pues el profesional de seguimiento y monitoreo pues estuvo contratado por 9 meses con una asignación, perdón, sí, aquí me equivoqué, estuvo contratado 10 meses con una asignación de 3 millones de pesos desde el Fondo Colombia Sostenible, y desde el proyecto de riqueza natural estuvo contratada por más tiempo con una asignación de 2 millones 500. Digamos que las acciones o su trabajo estaba enfocado en generar herramientas de seguimiento y monitoreo y hacer el seguimiento y monitoreo estandarizado para los dos proyectos. Sin embargo, pues con la culminación del proyecto de Fondo Colombia Sostenible y con el objetivo pues de poder mantener al profesional contratado, pues la idea es pues disponer de más recursos para este profesional. Entonces, con una asignación de 3 millones 500 se está proponiendo pues reasignar recursos por 33 millones de pesos pues para poder mantener al profesional. Entonces, si ustedes suman la asignación de los profesionales, los voy a mencionar aquí pues rápidamente en qué parte están para que ustedes puedan, digamos que, hacer la cuenta, que son este grupo que está aquí rosado. Pues ese número son casi o son cerca de 80 millones de pesos. Entonces, cuando cruzamos esos cerca de 80 millones de pesos con los 40 y tantos que se liberan de los árboles, ahí ya empieza pues a darnos pues el recurso que tiene que trasladarse del componente 2 al componente 1. Igual pues voy a seguir mostrándoles como el detalle de pues dónde se están liberando recursos y dónde se están necesitando recursos. Listo. El siguiente punto, y se había planteado en el proyecto, pues la contratación de un profesional agrónomo con experiencia en inoculación y reproducción de micorrizas. Pues la propuesta es no contratar a este profesional, pues solo estaba 2 millones 500 y propuesto durante un mes, y la idea es liberar estos recursos, al igual que el profesional especialista en legalización de predios. Este profesional pues era un abogado que se había planteado en el proyecto pues para poder cumplir con un requerimiento frente a tenencia de tierra de los participantes que quedó pues expuesto en la minuta del contrato. Sin embargo, digamos que de alguna forma esa obligación del contrato se ha venido asumiendo por el equipo técnico del proyecto, y pues estamos a vísperas de que Fondo Colombia Sostenible nos diga que ya estamos al 100% con esa obligación, es decir, no hemos necesitado al profesional y no creemos que lo necesitemos.
y pues de parte de patrimonio hemos tenido asesoría pues con abogados frente al tema, entonces aquí es posible liberar 6 millones de pesos. En el caso del auxiliar administrativo, pues se logró liberar 2 millones de pesos, o pues no se logró. En su momento renunció el auxiliar administrativo que teníamos en el proyecto y tardamos un mes en contratar uno nuevo, entonces ese desfase de tiempo es el que nos da 2 millones de pesos ahí. Para el tema de viáticos y gastos de viaje, que es precisamente este de acá, en el primer año tuvimos pues un gasto de 32 millones de pesos y estamos proponiendo que para el segundo año es posible que gastemos 30 millones de pesos en lo que corresponde pues a el viaje de las personas que estamos en Bogotá y la estadía en campo, a todo el costo de transporte de las personas que ya están en campo a los predios, y de este rubro también salen los auxilios de transporte de los promotores mensualmente. Entonces estamos proponiendo que para el segundo año se gaste pues un valor similar de 30 millones de pesos, y para eso requeriríamos que se reasignen alrededor de 9 millones de pesos a este rubro. Listo. Para el componente 2, listo. Regálame un segundo. Listo. Para el componente 2, tenemos aquí que con el rubro destinado para la contratación de promotores apícolas nos van a sobrar 711.000 pesos. Digamos que aquí son de aquí para abajo, son más bien cuestiones que van a sobrar. Con el tema del experto técnico en apicultura, pues debido al desfase de tiempos en la contratación de los profesionales, digamos que aquí también hay un excedente de tiempo, entonces aquí tenemos como 3 millones de pesos que nos están sobrando del profesional. Para el caso del diseño de la pieza radial y la divulgación de piezas radiales en emisoras municipales y vallas informativas, que son 3 actividades que estaban en el plan de gestión ambiental, pero que inicialmente no tenían presupuesto y se le asignaron presupuesto, pues estamos planteando no desarrollar necesariamente esas actividades como estaban planteadas en el plan de gestión ambiental. En el siguiente comité les vamos a proponer, digamos que, un cambio al plan de gestión ambiental en las actividades puntuales y en la forma como se miden. La idea es poder liberar 5 millones de pesos y poderlos reutilizar en actividades un poco más urgentes, pero como compensación, digamos, al objetivo de esas actividades, se plantea desde el proyecto el diseño de impresión de una cartilla en apicultura y en temas de conservación, adicional de varias piezas gráficas que van a quedar instaladas en los lugares de las organizaciones, pues con temas relacionados a apicultura y buenas prácticas apícolas. En la siguiente actividad, donde sabemos que va a quedar un excedente de recursos, y precisamente es porque no se ejecutó durante el primer año por diferentes razones, sobre todo porque eran actividades que se habían planteado con el otro proyecto, pero pues que no pudieron hacerse. O sea, todo el tema de formación en producción en agroecología, y pues la idea para esto pues es poder liberar recursos por el orden de 10 millones de pesos y pues hacer una ejecución menor de lo planteado en esa actividad pues en el primer año, pues ejecutando alrededor de 20 millones de pesos. Dentro de esa misma actividad, que es, o sea, la actividad 2.1.2 es la formación de producción agroecológica, perdón, el producto. En el ítem de insumos de biopreparado, lo que estamos proponiendo es una reasignación de rubros, pues para poder comprar más insumos de biopreparados para la preparación de biopreparados. Listo. En la actividad 2.2.1, que está relacionada precisamente a todo el tema de las cámaras de cría, la mayoría de los bienes pues, tuvieron un precio unitario menor. Lo que estamos solicitando, digamos, en esa actividad es poder tener la aprobación del comité para redistribuir los recursos al interior de la actividad. Y adicional, digamos que hay un punto que es importante mencionar, y es que en el primer contrato de provisión de bienes apícolas, que pues está relacionado a cámaras de cría, cajas de alza, marcos y láminas, como no teníamos la certeza de la ubicación de los apiarios, el primer contrato de la invitación a la licitación se hizo sin la ubicación de los apiarios, sino con el supuesto de que se entregaba todo en las cabeceras municipales o en los lugares que tenemos para copiar insumos y materiales y desde ahí distribuirlo
a cada uno de los puntos de instalación. Sin embargo, pues digamos, este contrato de aprovisionamiento, pues como les digo, no incluyó ese transporte directamente a predio. Entonces se suscribió un contrato pues con la misma empresa, con Apromiel, para que ellos se encargaran del transporte e instalación de las colmenas en cada uno de los predios por 35 millones de pesos. Esto adicional, digamos que haber escogido a la misma empresa que se encarga de las abejas para que haga el transporte y la instalación, pues tenía también el objetivo de poder garantizar el tema de garantías frente a los bienes adquiridos, pues para que, digamos, si hubiese sido otro transportador o transportadores individuales, como pasó con el caso de los árboles, pues hubiese sido difícil en algún momento poder cobrar una garantía frente a la calidad de los mismos, a la calidad y la cantidad. Entonces, pues estamos solicitando pues, inicialmente la aprobación para causar ese transporte de los bienes apícolas que les comento anteriormente, directamente desde esta actividad de aprovisionamiento de bienes apícolas, puntualmente desde la actividad 2.2.2.1, que es la de cámaras de crías, donde pues hay mayores recursos, y pues para el segundo año, pues poder que la adquisición de bienes y el transporte pues quede en un solo contrato. Entonces, pues esa es una de las aprobaciones que solicitamos al comité también. Listo. La siguiente es el tema de las botellas de vidrio. El proyecto planteaba precisamente la compra de 64.250 botellas de vidrio, precisamente para la comercialización de miel. Lo que estamos planteando pues, es poder comprar un número menor de botellas de miel para poder liberar recursos por el orden de 13 millones de pesos y poder, digamos que redistribuir o amortiguar donde se necesiten recursos. Para el caso del Promocalier, se adquirieron 56 litros de Promocalier en diciembre, comprando inclusive un poco más de lo que estaba planteado en el proyecto, entonces ahí también se pueden liberar recursos. Y para el caso de el overol con careta, las botas o los guantes plásticos, la palanca, el cepillo barrenador y el cuchillo perculador, ya se adquirió el 100% de estos recursos, entonces ahí se liberan 2.500.000. Listo. Lo siguiente que solicitamos pues para aprobación del comité está relacionado a las mesas de superculadoras. Inicialmente el proyecto en su estructuración planteó que a cada participante se le iba a entregar una mesa de superculadora. Sin embargo, pues como la unidad de trabajo son apiarios colectivos, estaríamos adquiriendo muchísimas mesas de superculadoras, haciéndolas pues inoperantes y pues con el riesgo de que la mesa no se utilizara o se vendiera, perdiendo sus activos productivos. Eso de una parte, y la otra parte es que pues debido a la pandemia, que ya llevamos 2 años en pandemia, el precio del acero pues está por las nubes, entonces el precio unitario estimado en el proyecto pues es muchísimo menor a las cotizaciones que hemos hecho. En el proyecto se cotizaron las mesas de superculadoras a 800.000 pesos y en este momento están alrededor de 1.800.000 a 2.500.000 dependiendo del proveedor. Entonces lo que estamos proponiendo es que no compremos 188 mesas de superculadoras, sino por el contrario, pues compremos solo 60 mesas de superculadoras que se distribuyen como ustedes ven. Bueno, esas 60 mesas no se distribuirían directamente a los participantes, sino se daría a cada una de las organizaciones para que cada organización pueda administrar, digamos que estos equipos y ya en autonomía de la organización, pues dependiendo de sus dinámicas, pueda administrar en cada uno de los apiarios la mesa. Y cuando hablo de administrar, digamos que son varias cosas. ¿Dónde se guarda? ¿Quién le hace el mantenimiento? ¿Quién asume los costos? O inclusive, si pueden arrendarlas prestando un servicio de arriendo para otras personas con actividad apícola en la organización o en la vereda que no están vinculadas al proyecto, pues que también la organización tenga la libertad de poder disponer de las mesas. Entonces, digamos que ese es un primer punto para que tengamos en cuenta ahorita para aprobar. Y digamos que haciendo esto estamos liberando recursos por el orden de 68 millones de pesos, casi 69. Entonces, estos recursos se reasignarían precisamente para el siguiente punto. El proyecto inicialmente proponía o establecía la compra de solo 12 centrífugas tangenciales, una por vereda. Cuando uno revisa el número, pues es bastante menor en dos sentidos. Primero, porque
el uso de la centrífuga, pues digamos que puede estar 1 o 2 días dependiendo de las jornadas de extracción en cada uno de los apiarios. Y pues teniendo en cuenta que son 1880 colmenas distribuidas en 69 apiarios, pues son muy poquitas número de centrífugas. Y adicional, pues como les comentaba, el precio del acero pues también incrementó. Las centrífugas están alrededor de entre 2 a 2.500.000. Entonces lo que estamos proponiendo es redistribuir el valor de las mesas de superperculadoras, trasladarlo para comprar mayor número de centrífugas y pasar de 12 a 40 centrífugas, y nuevamente que esos equipos queden bajo la administración de las organizaciones, pues para que sea un activo productivo de la organización y bajo el manejo de la organización. Listo. Finalmente ya estamos como en los últimos 3 cuestiones de actividades. Tenemos que se pueden liberar recursos del ítem de compra de celulares para los promotores apícolas, que se libera 1.300.000 más o menos. También para el tema de los chalecos y carnets para el equipo técnico del proyecto, pues proponemos no adquirir los elementos distintivos como camibuzos y gorras con logos de Fondo Economía Sostenible, el PDT y demás, y liberar esos recursos. Y finalmente, pues aquí con el tema del fortalecimiento comercial y organizativo de las organizaciones, proponemos pues poder hacer una reasignación de recursos por 17 millones de pesos. Inicialmente el proyecto solo contempló la contratación de un profesional de fortalecimiento organizacional, que fue el señor Freddy Aguilera, que estuvo contratado durante 5 meses. Ese contrato se pagó 2.800.000 desde Fondo Colombia Sostenible y 2.700.000 desde Fondo Colombia Sostenible y 1.700.000 desde Riqueza Natural. Riqueza Natural tenía otros 5 meses, digamos, pagando 1.300.000, pero no pudo aportarlos. Entonces, digamos que perdimos esos recursos desde Riqueza Natural, y lo que estamos proponiendo para ese segundo año es poder contratar a 3 profesionales para el tema socioempresarial, y digamos que asignar mayores recursos a los inicialmente presupuestados. Y lo primero es contratar a 2 profesionales socioempresariales por 4 meses con una asignación salarial de 2.500.000, y el objetivo es un acompañamiento y seguimiento de las organizaciones para poder fortalecer, digamos que un primer ámbito documental que tienen las organizaciones y que está muy débil, es precisamente, primero, cómo están las organizaciones con todo el tema de su documentación oficial, ¿sí? Con el listado de participantes, con el tema de cuotas, o sea, poder montar unos sistemas documentales con las organizaciones, y por eso planteamos 2 profesionales para que se puedan distribuir durante esos 4 meses, no sé, uno con 4 organizaciones y otro con 5 organizaciones, y que realmente pueda hacer un acompañamiento pues muy de la mano con las juntas de cada organización para que monten sus sistemas documentales y administrativos. Y el tercer profesional es precisamente un profesional comercial con una asignación de 2.800.000 por 4 meses, pues para que con este profesional pues ya puedan hacer ese fortalecimiento en temas comerciales, que también vemos que está un poco débil a partir de todo el trabajo que hizo Freddy, sobre todo ese diagnóstico que hicieron con los MEP. Y es precisamente que muchas veces todo el tema comercial se frena cuando llega a la parte documental. Entonces, pues esas son digamos que las propuestas de ajuste frente al tema del presupuesto. Entonces, aquí quisieras preguntarle si tienen alguna duda, interrogante, si están de acuerdo o si tienen pues alguna sugerencia. Sebastián, primero para aclarar algunas cosas. O sea, esto claramente es una modificación a sus instrumentos de planificación y a su tablero de control, Sí, que, señor. bueno, debió haberse, digamos, primero puesto en conocimiento de la supervisión antes de ser puesto en consideración del comité técnico, dado que así se estipula en el contrato, ¿no? Leo puntualmente la cláusula en donde en el numeral 4 del literal A de la cláusula 11ª se cita: el Comité Técnico de Implementación podrá modificar parcialmente los instrumentos de planificación durante la ejecución del proyecto, siempre y cuando esté debidamente justificado y sin que eso signifique una variación superior al 15% del total financiado con recursos del programa, y hasta por máximo 2 veces a lo largo de la vida del proyecto, previo visto bueno del interventor.
cuando la variación supere el 15% o se propongan 3 o más modificaciones, deberán tener aprobación de la interventoría y de la Unidad Técnica de Coordinación, UTC. Eso para dejar en claro que el procedimiento pues debió haberse surtido primero poniendo en conocimiento mío esta modificación que se iba a llevar a cabo, puesto que primero hay que analizar si todos estos cambios de rubros y modificaciones no superan ese 15% del total financiado. Luego de verificar eso, pues da mi visto bueno de que todo se ajusta, así como pude haberlo visto durante la presentación que tú hiciste, que se ajusta a la realidad del proyecto estos cambios, y pues ahí sí colocarlo en conocimiento del comité técnico para que como órgano rector y de toma de decisiones del proyecto, pues aprobara precisamente estos cambios que tú traes al lugar en el comité técnico de hoy. Entonces, eso para dar claridad de cómo es el procedimiento para estas modificaciones. Siendo esta la primera, pues digamos, de pronto no se tenía claridad de cómo era puntualmente y por eso leí el numeral que está descrito así en el contrato suscrito. Entonces, eso para tenerlo en cuenta, que primero, aquí lo que me interesaría es saber si todas estas modificaciones que tú citas no superan ese 15% del total financiado. Esto, digamos, para no entrar en un reproceso, en el sentido de que tú tendrías que enviarme toda esta documentación, analizarla, ponerla en conocimiento y verificar que efectivamente no hay ninguna afectación, como estoy viendo ahorita en la presentación, que solamente es el 4,35. Y pues efectivamente, para no entrar en este reproceso, repito, pues podríamos hacerlo solo por esta vez, dando yo mi aprobación aquí en vivo a través del comité técnico, y pues el comité tomará la decisión que considere. Pero esto para dejar en claro que el procedimiento debió haberse surtido de otro modo, tal cual como lo leí en la cláusula suscrita en el contrato, y pues ya el comité técnico tomará la decisión. Simplemente quería dejar en claro cómo funciona el procedimiento, dado que eso se encuentra en el contrato suscrito entre Patrimonio Natural y el Fondo Colombia en Paz. ¿Listo? Listo, señor José, muchísimas gracias ahí pues por la observación y también como por la confianza. Pues seguramente, como su merced lo dice, es la primera vez que lo hacemos y se nos pasó por alto pues haberlo consultado primero. Pero igual pues un poco también en ese sentido pues la idea era poder detallar pues cada uno de los cambios para que fuera de conocimiento y pues aquí ya le doy pues la palabra pues a los integrantes del comité pues para que nos digan si tienen alguna duda, si tienen alguna sugerencia, si están de acuerdo o en desacuerdo, pues entonces con esta proposición de ajuste al presupuesto. Listo. Señora Yoleida, Marlis, señora Ruth, perdón, señora Sandra, ¿nos acompaña? ¿Nos están escuchando? Señora, sí, señor. Sí. Listo. Señora Yoleida, ¿tiene alguna duda? ¿Está de acuerdo, en desacuerdo, sugerencia? Bueno, a mí me parece que si toca reajustar para el bien de todo, pues yo aprobaría, ¿no? Listo, señora Yoleida, muchas gracias. Marlis, ¿nos escuchas? Sí, de acuerdo, sí, como decía la señora, si es para el bien, pues pienso que no, pienso que se debe hacer. Listo. Y finalmente, Sandra, ¿nos escuchas? Sí, señor. Listo, Sandra, ¿tienes alguna duda, inquietud? ¿Estás de acuerdo, en desacuerdo, alguna sugerencia? No, señor, no tengo ninguna duda, ninguna inquietud, todo excelente. Listo, perfecto. Entonces pasamos al siguiente. Entonces damos por aprobado pues este ajuste al presupuesto. Pues yo les haré, como les decía, llegar a sus correos esta presentación y también el detalle del cambio del presupuesto, así como pues al señor supervisor para que lo pueda revisar.
El segundo punto de proposición para el comité es precisamente ajustes a las contrapartidas. Puntualmente solo traigo el ajuste de riqueza natural, y es que pues podamos cambiar también en el presupuesto general del proyecto pues una disminución de la contrapartida pues de este proyecto, pues, en el proyecto Saber del Monte, pues dado que ya culminó con fecha de 31 de diciembre del 2021, y pues no va a ser posible certificar pues el equivalente del proyecto que quedó. Entonces, ¿están de acuerdo con ese cambio? ¿El valor equivale a cuánto? Regálame un segundo, que es que hubo aquí un error en la presentación y ya les digo a cuánto equivale el valor. Regálame un segundo, ya les confirmo. Listo. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí. Sí, sí se ve. Listo, es que se me pasó a cambiar una diapositiva, me disculpan, ya les digo cuál es el valor a ajustar. Listo, el valor a ajustar corresponde a una disminución de 32.222.803. De los 224 millones que el proyecto Saber del Monte, financiado por Riqueza Natural y administrado por Patrimonio Natural, comprometido de contrapartida, pues llegamos solo al 86,62% de ejecución del recurso. Y la idea es que podamos, pues de una vez en el tablero de control y en el presupuesto general del proyecto, pues realizar ese reajuste o disminución de la contrapartida por este cooperante. Señor José, yo también le hago aquí la pregunta porque no lo tengo claro, y ¿hasta qué punto o en qué proporciones es posible reajustar las contrapartidas? Bueno, de hecho en el contrato no se especifica nada respecto a estos cambios, dado que la gran mayoría de las contrapartidas usualmente son en especie y no en efectivo. Si bien hay que justificar las contrapartidas, y eso está claro, las contrapartidas se justifican con la misma rigurosidad con la que se justifican los recursos del fondo. Repito, la gran mayoría de contrapartidas son aportes en especie, más no en efectivo. Entonces, no hay claridad respecto a si también aplica esta cláusula que acabé de leer, de ese 15%, pero yo creería que los cambios que se den a los instrumentos de planificación que acogen tanto los recursos de contrapartida como del fondo, siempre y cuando no superen la suma tanto de contrapartida como de fondo, ese 15% del total financiado, creería que se pueden aprobar por la vía que acabé de explicar, primero con mi aprobación previa y luego a través de comité técnico. Si se supera ese 15%, sí habría que ponerlo en conocimiento previo tanto mío como de la unidad técnica de coordinación, y luego de justificado ese gasto, se pone a consideración del Comité Técnico de Implementación. De acuerdo, señor José. En este caso, pues la verdad es un valor, yo creo que menor al 2% o al 1%, teniendo en cuenta que la contrapartida del proyecto en total son por el orden de 1.500 millones de pesos y son solo 32 millones de ajuste. Entonces, en este caso, pues igual pues le pregunto, señor José, y también le pregunto al comité, pues podríamos o ajustarlo ahorita o en el comité, en el siguiente comité, pues ya tener, digamos, una vez revisado por su parte esta propuesta, como mejor les parezca. Sí, claramente eso atendiendo a los tiempos que se tengan planificado en el proyecto, ¿no? Por eso, ahorita, dado el procedimiento, repito, para no entrar en reprocesos, pues se está haciendo casi que de manera conjunta mi aprobación junto con la del comité aquí en este instante, por lo menos con los recursos del fondo, dado que solamente es el 4, algo de la modificación
respecto a los recursos aportados por el fondo. Entonces, si bien yo tengo que tener este conocimiento pleno de todos estos cambios, tú hiciste en la presentación, el comité es quien decide. Repito, mi labor es simplemente supervisar y verificar que todo se ajuste, pero quien toma las decisiones y aprueba todo es el comité técnico de implementación. Listo, de acuerdo, señor José, concuerdo. Entonces, señora Yoleida, señora Marlis y señora Sandra, ¿están de acuerdo con que podamos ajustar la contrapartida de Saber del Monte Riqueza Natural, pues que es el proyecto cooperante, por el orden de 32.222.803 pesos, o sea, una disminución de la contrapartida por ese orden? De la empresa Campo Dulce como aliado comercial, todo lo que se haga para beneficio del proyecto, para el proceso y para mejorar todos los procesos, siempre vamos a estar de acuerdo. Listo, gracias, señora Sandra. Marlis, o señora Yoleida, ¿nos escuchan? Sí, señor. Si es necesario para la continuación del programa, pues yo lo creería conveniente. Estamos como muy a la expectativa con el proyecto. De hecho, pues ha sido una de las cosas que ha impactado más en la región. Entonces, si es para mejorar, si es para mantenerse, pues estaría de acuerdo. Listo. Muchas gracias, señora Yoleida. Y finalmente, Marlis. Sí, claro. Listo, perfecto. Entonces, pues, queda aprobado entonces este ajuste de contrapartida del proyecto Saber del Monte Riqueza Natural. El tercer punto que está aquí para aprobación, y es el último, es el cambio de participantes. Y son 3 personas, precisamente 2 de la organización Asojuventud y una persona de la vereda Agroroma. Las 3 personas, o sea, para las 3 personas tenemos un acta de la organización donde se celebró una asamblea y en la misma acta las personas desisten del cupo, facilitándole o proporcionándole su cupo a otra persona de la organización y también haciéndole entrega de los bienes pues, que se recibieron hasta el momento. Entonces, pues esa es la última proposición al comité pues, para aprobación. Hola, bueno, yo realmente no la entendí muy bien, ¿no? ¿Me pueden volver a explicar porque no entendí como la aprobación? Este último son cambios de participantes y es precisamente, hay 3 cambios de participantes propuestos por 2 organizaciones. La Vereda Juventud propone el cambio de las personas Félix Yepes y Mercedes Puentes, que desisten de ser participantes del proyecto y que en su reemplazo entran las personas Lorena Huelvas Díaz y César Álvarez Díaz. Y desde la Vereda Agroroma, que fue el último cambio que nos notificaron, que la persona Wilfredo Montes, que es el participante, pues desiste de ser participante y le da, o más bien la organización escoge que el nuevo participante sea el señor Wilfran Andrés Luna Muñoz. Y para el caso de las 2 organizaciones presentaron un acta de la asamblea donde se reunieron como organización y tomaron las decisiones como soporte de los cambios. Entonces, si el comité está de acuerdo, pues aprobaríamos estos cambios de participantes y el proyecto, pues como equipo técnico, pues procedería nuevamente a hacer el levantamiento de la línea base de las personas, que incluye la encuesta socioeconómica, la firma del acuerdo de cero de deforestación. Si la persona se ubica en un predio nuevo, pues a levantar el predio, hacer mapa, planificación predial presente, planificación predial futuro, inventario melífero. O sea, en la entrada de estos 3 participantes, pues digamos que nos supone a nosotros un trabajo adicional, pero pues que el equipo técnico tiene que hacer pues para que esos participantes estén nivelados con el resto de participantes. Una pregunta, Sebastián, ¿a estos participantes que se retiran ya se le entregaron implementos? Sí, señor, pero digamos que eso fue una de las cosas que se habló con las organizaciones y
los participantes que de alguna forma le entregan estos implementos, en el caso de los árboles, postes, a las otras personas o en el caso de los elementos de protección personal y volveríamos nosotros a firmar las actas de entrega. Para el caso de los árboles, digamos, hay un caso muy particular que es el caso del señor Wilfredo Montes, donde inclusive él tomó la decisión de no quiero participar en el proyecto y le entregó todos los árboles a la otra persona y la otra persona los sembró en su predio. Y en el caso de la Juventud, como es un predio compartido, que es un predio comunitario, digamos que ahí no habría problema para el caso puntual de la instalación de cercas y de los árboles, sino, y digamos que solo como para hacer esa claridad ahí, y con el tema de los entregables relacionados a los elementos de protección personal apícolas, como botiquín, overol, careta, etcétera, etcétera, pues está el compromiso de que ellos entreguen esos activos productivos a la organización y la organización se los entrega a cada uno de las nuevas personas. Y esas dos veredas no han recibido colmenas, entonces digamos que estamos a un buen punto de poder proceder con un cambio. O sea Bueno, que- ya teníamos experiencia con cambios de participantes. Discúlpeme un segundito. Teníamos experiencia en el cambio de participantes, es solo que sí dar claridad de que efectivamente si recibieron implementos tienen que regresarlos para dárselos al nuevo beneficiario y segundo, que ellos firmen una carta de retiro voluntario del proyecto y dejando eso claridad de que ya ellos no quieren pertenecer voluntariamente al proyecto. Sí, precisamente las cartas, pues las haremos llegar a cada uno de ustedes en el correo, pero pues contamos con la carta, lo que les decía, hay una asamblea donde pues cada persona hace firma de pues que decide retirarse y las nuevas personas que entran pues están. Y lo mismo para el caso de la vereda Roma, que pues también cuando les envíe pues la presentación, el video del comité y el acta para firma, pues ustedes van a poder tener aquí las actas de cada una de las reuniones. Esta acta de Agroroma tienen que colocar un poquito más el ojo agudo, pero pues se alcanza a leer y a entender. Pero pues ahí está el acta de cada una de las personas y pues la firma de las personas que asistieron, aprobando las Y cosas. bueno, y finalmente tener en cuenta para estos cambios, digamos que si puede o no llegar a afectar el tema del indicador de hombres-mujeres dentro del proyecto. Es simplemente eso de actualización de ese tipo de indicadores del proyecto en el tablero de control. Claro que sí, señor José, eso lo vamos a tener muy en cuenta. Pues una vez se ha aprobado, o sea, si el comité aprueba el cambio de estas 3 personas nuevas, pues ajustamos y actualizamos en el tablero de control en la pestaña de información general el número de hombres y mujeres. Y en el informe trimestral también. Ya te llamo, Lisa. Ok. Se bloqueó. Listo. ¿Alguna persona tenía una inquietud? No, bueno, desde la empresa Campo Dulce, pues no entendía el proceso, ya entendí que cuando se refieren a participantes es a los beneficiarios que se está haciendo una novedad para cambio. Pensé que eran algunos miembros del comité. No. Entonces, Listo. no, entonces no, como les decía, igual ustedes llevan un proceso, son los que conocen el proceso y estoy de acuerdo con lo que decía el señor, que debe haber una carta de retiro y un seguimiento, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes realicen. Listo, Sandra. Muchísimas gracias. Para el caso de Marlis y la señora Yoleida, ¿están de acuerdo? Sí, señor. Sí, claro, a su juventud que tuvo, pues tiene 2 cambios que se hicieron, pues tuvimos la suerte que fuera un hombre y una mujer y entraron un hombre y una mujer, pues claro que sí. Ellos lo hicieron voluntariamente, sus 2 participantes no querían, pues, no asistieron a ninguna de las reuniones. Jaime, ven acá. Se retiraron voluntariamente. No, listo. Perfecto, Marlis. Gracias ahí por la aclaración adicional. Entonces, finalmente, pues el último punto de la agenda es otros. Entonces, si hay algún tema que alguna persona del comité pues quiera agregar y podamos conversar, pues estamos abiertos y si no, pues daríamos pues por concluido el comité de implementación.
Entonces, ¿alguno tiene alguna cosa más que debamos hablar o ya podemos dar por concluido el comité? Hola, Señora Yoleida. Sebastián, yo tengo una inquietud con los árboles desde que se inició el proyecto, desde que arrancamos. Yo creo que todos a una sola voz se comentó de que los árboles debían llegar en épocas de invierno para así poder asegurar la pega, ¿verdad? De ellos. Sí, claro que siempre sí. invierno y lastimosamente pues son muchos los que mueren. Ahora en esta segunda entrega, en lo posible, o sea, ajustar todo lo que se tenga que ajustar para que esos arbolitos lleguen en pleno invierno, porque serían como que los más garantizados en la pega porque van a coger los 2 ciclos de agua. Eso sería como la sugerencia que yo aportaría a esto. Claro que sí, señora Yoleida. O sea, lo que estamos, digamos, ya con esta aprobación del comité, también el presupuesto un poco, lo que vamos a proceder este mes es hacer ya los términos de referencia para el segundo contrato con Acafor, pues para la provisión de lo que habíamos hablado, 45.120 plántulas y que sea posible entregarlas finalizando marzo, iniciando abril, entre la última semana de marzo y la primera de abril, precisamente, pues para aprovechar lo que usted dice, esa temporada de lluvias de abril y la segunda temporada de lluvias del segundo año. Entonces, la idea es que las siembras de esos árboles se hagan en este primer semestre, en esos tiempos que estoy mencionando. Okay. Gracias. Muy válido el aporte de la señora Yoleida y simplemente para agregar, Sebastián, que estos cambios que se están surtiendo los instrumentos de planificación, sí me los hagan llegar vía correo electrónico para tenerlos como el primer cambio que se le haría a estos instrumentos y al tablero de control. Claro que sí, señor José. En el transcurso de este fin de semana, pues envío un Word con el informe, un Excel y espero poder enviar el tablero de control actualizado también de una vez con los cambios. Perfecto. Listo. Pero bueno, lo vas a hacer como si me estuvieras poniendo en conocimiento, que fue lo que debió haberse surtido, ¿no? Primero poniéndome en conocimiento de todos estos cambios, es solo que acá vas a dejar la claridad en el correo de que esto se aprobó en el 5º Comité Técnico de Implementación y pues dadas las circunstancias de que siendo la primera vez no se tenía conocimiento pleno de esa cláusula que leí, que es el numeral 4 de la cláusula 11ª del contrato, ¿no? Entonces, eso para tenerlo en cuenta, me lo envías en el correo electrónico con todos los daticos de la presentación que mostraste hoy. Claro que sí, señor José. Listo, pues ya para finalizar, agradecerles a todos pues la asistencia y pues que tengan todos muy buena tarde y muy buen fin de semana. Gracias. Saludos a todos. Feliz día. Gracias. Feliz fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Esté muy bien. Gracias. ¿Dónde está mi celular? Voy a llamar a Jorge. Voy a llamar a ahorita. El comité te subió el cuento. Y a Jorge también le pregunté ni de la electricidad, nada. Ahora cuánto le va a dar. No le puedo dar más vida. O sea, hola Inés, ¿cómo vas? Bien, bien Inés, acabo de salir del comité. No, pues yo llamaba a darte las buenas nuevas. Yo te había enviado un correo pues con el tema del ajuste, ¿te acuerdas? Pero pues, o sea, finalmente digamos que pues no hice respuesta y
pues yo tenía responsabilidad con el tema de la administración de patrimonio, entonces yo volví a acomodar todo como para sacar ese dinero de otra parte, pues finalmente la logré y pues nos aprobaron todos los cambios que solicitamos. Porque, pues Inés, había un tema para comprar como 64.000 botellas de vidrio que pues, estaba por ahí oculto como por 54 millones de pesos. Como 64.000 botellas de vidrio, o sea, imagínate eso. Pues yo no sé, hay muchas cosas, pues hay muchas cosas pues sí, claro, eso es una cantidad de dinero pues considerable, Inés. O sea, yo pues en todo el tema apícola, Inés, lo que hice fue no meterle mano, porque pues, yo le meto mano a lo que sé desde el principio, pero a ciertas cosas apícolas yo dije, hey, yo dejo su tiempo porque pues no. Entonces, Inés, pues, no, pues yo quiero reducir el número de botellas y ahí saqué los recursos. O sea, de ahí y de otras cosas que me puede decir que recursos, inclusive me aprobaron el hecho de lo de las emisoras y las vallas, ahí también lo metí entre el paquete y también quedó aprobado para no tener que hacer eso. No, para no tener que hacerlo, ¿te acuerdas que teníamos un tema de las emisoras radiales y unas vallas informativas? Entonces yo dije, oye, eso no lo vamos a hacer, más bien como compensación, pues vamos a hacer unas cartillas y unas piezas gráficas de agricultura, entonces, pues en último, pues yo mandé todos los bloques y pues a todos le dijeron que sí. Sí, Inés. Laura, Jorge, y Jorge Pérez, y también aprobaron las 3 personas que pidieron la parte empresarial. Entonces, no, pues tengo como unas 20 hojas de vida, Inés, pero pues digamos, apenas salga de, no sé, si tengo un trabajo administrativo entre el informe trimestral y pues todo el comité. Pero yo creo que la otra semana, Inés, pues paso a la oficina como pedir auxilio con algunos temas administrativos porque hay que contratar al forestal y hay que hacer el contrato a Jorge, porque Jorge está sin contrato y pues ponernos a sacar los términos de referencia para contratar a las personas con empresariales. No, son, recuerdo que habíamos hablado en un momento, son 2 que van a hacer todo el acompañamiento pues, para que las organizaciones tengan actualizado el montado del sistema documental. Es decir, en todo lo que es un papeleo y pues también tengan los libros, papeleo contable y también el tema de trazabilidad, ya sea a través de compa o un análogo en papel. O sea, de compa. Ajá. Y pues y ahí seguramente tenemos que tener una reunión con Natalia pues, para ver en qué tema está eso. Pero pues el primer mes de trabajo, Inés, bueno, nos autorizaron ahí 4 millones, pero 4 meses para las 2 personas. El primer mes de trabajo va a estar concentrado precisamente en que tengan todos los sistemas, todos los papeles al día, porque con el tema del acuerdo comercial, de acuerdo que la ministra decía que los primeros 3 meses y nosotros sacamos con la licencia sanitaria hasta el 28 de febrero, nos toca tener eso pronto para poder suscribir ese acuerdo. Sí, estuvo en el comité, pero yo creo que o sea, ella está al tanto. Sí, pues igual, o sea, hay que sentarnos también con Natalia, digamos que Natalia ha tenido más conversaciones con que son completamente la señora con Marcela, pero pues un poco de la reunión de noviembre de lo que empezamos a hablar, pues un poco, o sea, un poco la percepción fue, no tenemos tanta demanda de miel, pues queremos distribuir la demanda entre los que ya compramos, y lo que vamos a hacer es, cada vez que yo entro un nuevo proveedor, pues la cantidad de lo que le puedo comprar a todos. Entonces ahí, pues, toca aún más bien como pensarse bien las cosas. Y
Sí. No, y con lo de, y con lo de Sandra, digamos que hay una ventaja por el tema de Campodulce, y es que Roma, con el frente de la FAO, ya escribió, o está en ese tema de escribir el acuerdo comercial con ellos. Entonces la idea sería por lo menos, por el frente de la FAO. Entonces la idea sería por lo menos con Roma, como adherirnos a ese, y digamos que sacar un poco el trabajo y coger ese ejemplo para el resto. Sí, eso. Claro que sí, es un poco la idea en este, no sé, yo creo que al final de la otra semana, pues poder plantear la posibilidad de ir a campo, pues para ver todo lo que falta hacer, pero pues una de esas líneas es empezar a estudiar pendientes y que el acuerdo comercial está ahí, está ahí. Hablamos con Matela porque queríamos proponer un tipo de alianza